Las rivalidades entre adolescentes no son nada nuevo, pero cuando terminan en un desenlace fatal, saltan a las portadas de los diarios. Así es el caso que te traemos hoy, donde T.J. Lane, un jovencito alto y delgado, al que todos consideraban bastante tímido y tranquilo, dejó salir todo el rencor que llevaba por dentro y lo descargó en forma de balas contra otros chicos de su misma edad en Estados Unidos. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video, donde exploraremos la difícil situación de sus primeros años y el abominable ser en el que se convirtió. T.J. Lane, el adolescente de 17 años que causó terror en una ciudad completa. Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, 3 veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas, pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Thomas Lane nació el 19 de septiembre de 1994 en Chardon, una ciudad ubicada en Ohio, Estados Unidos. Desde pequeño, en su familia lo llamaron T.J., y así fue conocido durante el resto de su vida. Sus padres, Thomas Lane Jr. y Sarah Nolan, también tuvieron una niña a la que bautizaron como Sadie Lane. La infancia de T.J. resultó bastante complicada, debido a la violencia que reinaba en el hogar. Y es que Thomas era un sujeto con un temperamento indomable, que descargaba especialmente sobre las mujeres, pero no de forma exclusiva. Lo cierto es que cualquiera podía ser blanco de sus puños. Para cuando se unió con Sarah, Thomas tenía ya antecedentes de delitos violentos con otras parejas. Era un incidente particularmente grave. Fue acusado de ahogar a una mujer bajo un chorro de agua y golpear su cabeza contra un muro repetidas veces. También fue arrestado por agredir a un oficial de policía. Pero Sarah no se quedaba atrás, y fue así como entre los años 1995 y 1997, sus 2 progenitores fueron arrestados por agresiones mutuas. Además, ambos tenían problemas de abuso de sustancias, según las reseñas del caso. No fue de extrañar que, cuando todavía era muy pequeño, Thomas y Sarah terminaran perdiendo la custodia de su hijo, quien se fue a vivir con sus abuelos maternos Jack y Carol Nolan, al pequeño municipio de Monson, en el condado de Huga, Ohio. T.J. asistió a la escuela secundaria Chardon durante unos años, aunque más adelante se transfirió a la Academia Lake, en la ciudad de Willoughby, a poca distancia de Chardon. Esta institución educativa alternativa está asociada a la escuela secundaria antes mencionada y es descrita como un entorno para estudiantes que enfrentan desafíos de aprendizaje, abuso de sustancias y problemas de salud mental, delincuencia, ausentismo escolar y deficiencias académicas. Los jóvenes que completan su educación en la Academia Lake reciben un certificado de dicho instituto y además también se gradúan junto con los alumnos de la escuela secundaria de la que provienen. A pesar de que fue remitido a esa academia alternativa donde iban los chicos con problemas, un abogado allegado a la familia Lane dijo que T.J. era considerado un chico muy inteligente, con un prometedor futuro por delante. Según este declarante, su rendimiento académico era ejemplar, y durante sus últimos tiempos como estudiante, decidió adelantar clases para así poder graduarse en mayo del 2012 con solo 17 años. Otro rasgo particular del chico se relacionaba con la socialización, que no era su punto fuerte. Quienes lo conocen aseguran que T.J. no pareció pertenecer a ningún grupo específico durante el tiempo que fue estudiante. También era muy reservado sobre su vida personal, aunque en líneas generales todos sabían que vivía con sus abuelos, porque sus padres eran personas complicadas. Sus ex compañeros de clase no recuerdan ningún tipo de incidente violento que lo involucrara. Algunos de ellos se distanciaron del joven luego de que adoptara un estilo gótico, una estética que lamentablemente suele ser asociada con estereotipos negativos y violentos. Sin embargo, todos coincidieron en señalar que no inspiraba miedo. Por el contrario, lo describieron como una persona tranquila y tímida, pero amable si alguien se acercaba a él.
A pesar de esta imagen tranquila que ofrecieron quienes compartieron aulas con él, hay una serie de documentos judiciales que revelan que TJ sí estuvo implicado en incidentes de violencia. Por ejemplo, en diciembre de 2009 fue acusado de agresión luego de haber golpeado a otro niño en la cara, para luego oprimir su cuello con fuerza. Otro caso ocurrió en septiembre de 2011, cuando enfrentó cargos por conducir irresponsablemente un vehículo de motor. Por esto, se le ordenó que asistiera a una clase de manejo para menores, la cual completó con éxito. Adicionalmente, tuvo que pagar una multa y su licencia fue suspendida por un total de 75 días. Estos sucesos, aunque ignorados por muchos, marcan un fuerte contraste con la imagen generalmente pacífica con la cual lo asociaban. No obstante, la percepción que todos tenían de TJ fue cambiando drásticamente. Y todo comenzó con una publicación en sus redes sociales. Durante los últimos meses de 2011, las publicaciones que subía TJ en su perfil mostraban su interés por la música, ya que compartía con regularidad videos de sus grupos y artistas favoritos, tales como la cantante Grimes o Blood on the Dance Floor. Estos posteos mostraban a un adolescente promedio, pero un largo y poético texto escrito por TJ durante una de sus clases, el cual publicó el 30 de diciembre de 2011, llamaba la atención por su energía intensa y oscura. A lo largo de este relato, describió un solitario pero pintoresco pueblo, dentro del cual habitaba un hombre de ceño fruncido, con el único deseo de que todos se inclinaran a sus pies. Proseguía afirmando que ese hombre era mejor que los demás, mejor que todos aquellos a los que detestaba y que vivían dentro de sus castillos tan inútiles. Luego, narró que su protagonista recorrería el castillo como una brisa de mal agüero entre los árboles. En otra parte del mismo texto decía que la muerte no solo se burlaba y acechaba, sino que estaba dentro de ese personaje de su historia, que finalmente anunciaba ataques a la pestilencia y daba la orden de que fallecieran todos. Dicha publicación, que era a la vez sombría y poética, así como perturbadora, recibió un total de 3 comentarios positivos, y TJ le agradeció personalmente a quienes le dieron me gusta al contenido. Muchas personas debatieron si este corto cuento, creado por el joven de 17 años, fue una señal de la terrible tragedia que ocurriría tan solo 2 meses más tarde. De ser así, esa señal, quizás de haber sido percibida, hubiera evitado gran dolor y sufrimiento a la población de poco más de 5,000 habitantes de Chardon. La mañana del 27 de febrero del 2012, 4 estudiantes de la escuela secundaria de Chardon, llamados Nate Miller, Russell King, Nick Valsack y Demetrius Hillins, se encontraban en su mesa habitual de la cafetería cerca de las 7:30 de la mañana, cuando TJ se acercó a ellos con un arma en la mano. Según un informe policial, el estudiante de 17 años abrió fuego un total de 10 veces contra el grupo de amigos, utilizando una pistola Ruger semiautomática calibre 22. Mientras que Nate salió ileso de la lluvia de disparos, Demetrius, Russell y otro joven llamado Daniel Parmertor, quien también se encontraba en la cafetería, sufrieron heridas de bala sumamente graves que muy pronto se tradujeron en desenlaces fatales. Por otro lado, Nick, quien también fue impactado por un proyectil, perdió de inmediato la movilidad de la cintura para abajo. Joy Rickers, una joven de 18 años, recibió un disparo en uno de sus glúteos, mientras TJ huía corriendo por el pasillo de la escuela. Afortunadamente, tanto los estudiantes como los docentes habían realizado simulacros de emergencia sobre estas situaciones, por lo que estaban preparados para actuar. Rápidamente, un grupo de adolescentes huyó a la sala de profesores, donde bloquearon la puerta con un piano que se encontraba en el lugar. Mientras tanto, muchos de ellos se comunicaron con el 911, el número de emergencias estadounidense, para informar que oyeron disparos y gritos en la escuela y pedir que enviaran ayuda. Los profesionales actuaron con valentía y eficacia. Encerraron a todos los estudiantes que pudieron en habitaciones seguras, mientras que el asistente del entrenador del equipo de fútbol americano, Frank Hall, corría detrás de TJ, quien huyó de la escuela y se adentró en una zona boscosa a los alrededores. La captura de TJ fue el resultado de un enorme despliegue policial, utilizando perros de rastreo,
oficiales a pie y un helicóptero. Las autoridades lograron seguir sus huellas y pudieron encontrarlo a las 8:37 de la mañana. Se lo llevaron detenido a la estación de policía y se prepararon para escuchar su relato, aunque nunca imaginaron que sería tan aterrador. En su declaración a la policía, el joven admitió ser el autor de los disparos y reveló un detalle escalofriante sobre su proceder. Dijo que apuntó deliberadamente a las cabezas de sus víctimas y justificó ese método con el argumento de que así no sufrirían fallecimientos dolorosos. Esta confesión, a juicio de los oficiales, no hacía más que subrayar la frialdad y la premeditación detrás de sus acciones. Además, durante el interrogatorio, afirmó que no sabía por qué cometió semejante agresión y que en realidad fue un acto completamente aleatorio. A pesar de que TJ afirmó que no conocía a los estudiantes a los que agredió y aseguró que los eligió al azar, algunos testigos afirmaron que lo conocían desde hacía años e incluso viajaban a diario en el autobús escolar con él. Estas declaraciones sugerían la posibilidad de que hubiera algún grado de familiaridad o incluso de rencor tras sus acciones. Esta hipótesis fue confirmada por Nate, quien, como mencionamos anteriormente, estaba sentado junto a las víctimas fatales en el momento del incidente. El joven reveló que Russell, uno de los principales blancos del atacante, había comenzado a salir recientemente con la exnovia de TJ, quien era educada en casa y cuya identidad no fue revelada. Nate, testigo y sobreviviente, fue abordado por todos los medios de comunicación a la salida de la escuela secundaria. Relató que el atacante se mantuvo en completo silencio mientras apretaba el gatillo una y otra vez contra los demás estudiantes, sin ningún tipo de aviso previo, más que el ruido seco del primer disparo. Tras el interrogatorio policial, TJ fue acusado por múltiples delitos graves, incluyendo 3 cargos de homicidio agravado, 2 cargos de intento de homicidio agravado y un cargo de agresión criminal. Su caso representó un gran desafío legal. Si lo juzgaban en un tribunal de menores, saldría en libertad a los 21 años, pues eso era lo que contemplaba la ley. En cambio, si era enjuiciado en un tribunal para adultos, se expondría a la pena de muerte. Pero eso iría contra una resolución del año 2005, cuando un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que ese tipo de sentencia para quienes cometieron los delitos siendo menores de edad era inconstitucional. La solución encontrada fue que el caso quedara bajo la jurisdicción del Tribunal de Menores del Condado de Geauga de manera temporal. También influyó que en situaciones como la de TJ, los abogados suelen presentar una sugerencia de incompetencia, es decir, una solicitud para que el adolescente sea evaluado por un experto en salud mental antes de ser llevado al Tribunal Penal para Adultos. Esta figura, aunque prolonga el proceso judicial, fue creada para proteger los derechos del acusado. La ley que permite este tipo de procedimientos había sido aprobada tan solo un año antes. El primer abogado de TJ, Robert Farinacci, era considerado un experto nacional en derecho equino, es decir, un profesional que estudiaba las relaciones jurídicas que nacen en torno a la figura del caballo. El letrado señaló que el joven estaba confundido, angustiado y extremadamente arrepentido. Aseguró que los problemas de salud mental de su cliente podrían influir en su sentencia, aunque la naturaleza del crimen cometido limitaba una posible reducción de la misma. Adicional a esto, Robert indicó que probablemente sería necesario contratar a otro abogado, uno especializado en este tipo de casos, para que lo pudiera asistir en la defensa. Antes de que comenzara el proceso legal en el Tribunal Penal de Menores, el gobernador de Ohio, John Kasich, alentó a los ciudadanos a asistir a una vigilia que tuvo lugar en las afueras de la Iglesia Católica de Santa María. Ese día hubo cantos, lecturas bíblicas y oraciones. El encuentro de la ciudadanía ofreció un espacio para el luto, la reflexión y la conexión, de tal manera que, en medio del dolor, se sintieron fortalecidos los miembros de la comunidad que buscaban justicia por los 3 chicos que perdieron la vida. El 6 de marzo de 2012, la primera audiencia de TJ en el Tribunal de Menores marcó un momento crucial en su caso. Frente a las familias de las víctimas fatales, el adolescente de 17 años
se enfrentó a los 6 cargos en su contra, los cuales mencionamos previamente. El juez Timothy Grendel, quien presidió la audiencia, se aseguró de que el acusado comprendiera plenamente no solo las imputaciones en su contra, sino también sus derechos. Ese día se fijó la fecha para una próxima audiencia, que se realizaría el 3 de abril, cuando se determinaría si TJ sería juzgado como adulto en el Tribunal de Apelaciones Comunes. Mientras llegaba ese momento, permanecería bajo custodia en el Centro de Detención Juvenil Portage, Utah. Su futuro pendía de un hilo, ya que si el joven era juzgado como adulto, podría enfrentar una condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. También era fundamental determinar si el acusado era mentalmente competente para ser sometido a juicio. Poco después, el juez anunció su decisión. Basándose en la extensa evaluación realizada por el Dr. Philip Resnick, un respetado psiquiatra graduado de la Universidad Case Western, el magistrado dictaminó que, a pesar de que TJ fue diagnosticado con psicosis, era completamente capaz de entender la gravedad de sus actos y participar en su defensa durante el juicio. El especialista en salud mental detalló que la condición del imputado se caracterizaba por una desconexión de la realidad, la cual se manifestaba a través de síntomas como el aislamiento social, alucinaciones auditivas y fantasías involuntarias. Gracias a preguntas realizadas por la Fiscalía al psiquiatra, se reveló que el adolescente no había sido diagnosticado o tratado por su afección hasta que le hicieron la mencionada evaluación. Con la competencia mental de TJ establecida, el caso avanzó al Tribunal de Apelaciones Comunes, donde el juez David Fury tomó la responsabilidad del proceso. Esto significaba que, a pesar de las complicaciones planteadas por su salud mental, el perpetrador enfrentaría un juicio formal por sus acciones, bajo el escrutinio de la ley penal para adultos. No obstante, en junio del 2012, TJ se declaró inocente de todos los cargos por motivo de insania. En enero de 2013, debido a una nueva evidencia surgida en ese momento, el juicio fue postergado de manera indefinida. Aunque los detalles específicos de esta evidencia no fueron revelados públicamente, su impacto fue suficiente para que el juez David tomara la decisión de retrasar el proceso judicial. Cuando se reanudó el proceso, al mes siguiente, lo que verdaderamente marcó un giro de 180 grados en este caso fueron las palabras del propio TJ. El 26 de febrero del 2013, a casi un año del trágico suceso en la escuela secundaria de Chardon, el joven, que para el momento tenía 18 años, sorprendió a muchos al declararse culpable de todos los cargos que le imputaron y que había rechazado 12 meses atrás. Según las reseñas de los medios, aunque asumió la responsabilidad por los delitos cometidos, siguió manifestando que no comprendía el porqué de sus propios pensamientos y acciones. De tal manera, los presentes en el tribunal no entendían cómo un crimen de esas dimensiones no tenía una motivación clara. De ahí en adelante, lo que procedía era realizar un juicio abreviado, y todo se movilizó con increíble velocidad. Más aún luego que el nuevo abogado defensor de TJ, Ian Friedman, revelara que el imputado no deseaba presentar ningún tipo de evidencia para mitigar su sentencia. Aún así, la Fiscalía presentó como prueba un impactante video de la cámara de vigilancia de la escuela, el cual mostraba cómo TJ, sentado solo en una mesa vacía, sacó el arma de su bolso y se acercó silenciosamente al grupo de estudiantes que fueron su foco durante el ataque. Este video no fue revelado al público. El día de la audiencia de sentencia llegó finalmente, casi un mes después de su declaración de culpabilidad. El 19 de marzo del 2013, en el tribunal estaban presentes los familiares de las víctimas, los medios de comunicación y todos los relacionados con el proceso legal. Nadie se esperaba lo que ocurriría. Luego de ingresar a la corte para su audiencia, TJ se desabotonó la camisa de vestir que tenía puesta y fue revelando, poco a poco, una camiseta blanca que llevaba debajo y tenía escrita en letras grandes la palabra Killer, que en español significa asesino. La conducta mostrada por el acusado en la corte fue repudiada por los presentes en la sala,
quienes al hablar con los medios expresaron su molestia. Según indicaron, sus declaraciones despectivas hacia las familias de las víctimas y gestos obscenos demostraron una total falta de respeto por el dolor y las pérdidas que causó. Estos actos fueron considerados por muchos como una última confirmación de su desprecio por la vida de otros y por la justicia, además de una falta de respeto a aquellos que perdieron a sus seres queridos. Llegado el momento de las declaraciones de impacto, los familiares de las víctimas se dirigieron a TJ una última vez para expresar su inmenso dolor y su fuerte deseo de que se hiciera justicia. Pero en vez de conmoverse al ver el dolor generado por sus acciones, el acusado hizo todo tipo de burlas, utilizando expresiones faciales altaneras y petulantes. Incluso se rió suavemente cuando la madre de uno de los fallecidos expresó el odio que sentía hacia él. Finalmente, las plegarias de los dolientes fueron escuchadas por el juez David, quien condenó a Thomas T.J. Lane a una pena de 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Se recordó que por sus acciones perdieron la vida Daniel Parmertor, Russell King Jr. y Demetrius Hilden, mientras que los heridos fueron Nicholas Valsack, Joy Rickers y Nate Miller. El magistrado destacó la falta de compasión y remordimiento de parte de TJ, así como también su plena conciencia de la maldad de sus actos. El sujeto fue trasladado temporalmente a la institución correccional de Lorraine, en Grafton, Ohio. Más adelante, las autoridades decidieron que cumpliría su pena en la institución correccional Allen Oakwood, en el mismo estado, lo que marcó el inicio de toda una vida tras las rejas. No obstante, la historia de TJ no terminó ahí, ya que incluso en prisión, su conducta fue motivo de reseñas en los tabloides de noticias. Durante los primeros 18 meses de su condena, el recluso exhibió un comportamiento problemático. Pasó la mayoría de su tiempo jugando con cartas de Pokémon, consumiendo drogas y tatuándose. Además, se negó a seguir las instrucciones del personal de la prisión, y su falta de higiene personal incomodó tanto a los guardias como a sus compañeros de celda. En varias ocasiones, fue disciplinado por una variedad de infracciones, aunque la mayoría de las sanciones que recibió fueron relativamente leves, como la pérdida de privilegios recreativos o amonestaciones verbales. El 8 de abril del 2014, TJ apeló su sentencia, pero su solicitud fue rápidamente rechazada por el Tribunal de Apelaciones. Luego, el jueves 11 de septiembre de ese mismo año, el sujeto escapó de la institución correccional Allen Oakwood en compañía de 2 reclusos que cumplían condenas en el mismo recinto: Clifford Upperwood, de 45 años, y Lindsey Bruce, de 33. El escape sucedió a las 7:38 de la mañana, cuando el trío escaló al techo de la entrada de la prisión, lo que activó una alarma. Menos de 10 minutos después, los guardias se movilizaron para detener a los prófugos, capturándolos a todos nuevamente luego de una persecución de 9 horas. Este suceso marcó de una manera definitiva el destino que le esperaba a TJ, quien fue encerrado en confinamiento solitario por tiempo indefinido, asegurando que no volviera a causar terror nunca más. Este caso dejó una cicatriz no solo en la comunidad de Chardon, sino también en todo el país, resaltando la necesidad de abordar las cuestiones de la vida juvenil, la salud mental y la seguridad en las escuelas. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.